con Lau y Mica, y también queríamos agradecer, bueno, y Alexa que les habla, a Sabrina Massa, que nos ayudó mucho, que bueno, es la doctora de neumonología, y Dai y Ori, las jefas también que nos ayudan. Bueno, hoy vamos a hablar de trastornos respiratorios del sueño, que abarca varias patologías, específicamente vamos a apuntar al síndrome de apneas y hipopneas del sueño. Bueno, para empezar un poco con la clase, queremos saber un poco qué saben acerca de estas patologías, y la pregunta número 1, respondan con 1, 2 y 3, ¿cuál creen que es la causa más frecuente de SAOS? Obesidad, por el chat escriban. 1, obesidad, 2, malformaciones de vía aérea superior, y 3, hipertrofia adenomigdalina. Así que si pueden responder rapidito, así seguimos. Ay, perdón. Ahí vemos el chat, vemos que están poniendo 3, 3, 3, un par. Perfecto. Bueno, sigo con la otra pregunta. Después vemos cuál es la correcta, obviamente. Sí. ¿Con qué sintomatología relacionas al SAOS? Opción 1, terrores nocturnos, opción 2, odinofagia, y opción 3, enuresis. También contesten de esta segunda pregunta qué número les parece. Vamos a mirar rápidamente qué van poniendo. Claro, está bastante repartido. Ahora también vamos a hablar de eso. A ver, dejamos un poco más responder. Hay varios 3, pero hay algunos 2 también. Uno. Había varios 1. Varios 3 y varios 2, bueno. Después, la pregunta número 3, ¿cuál de las siguientes es una de las expresiones clínicas más frecuentes en niños pequeños del SAOS? Opción 1, somnolencia diurna, opción 2, hiperactividad, y opción 3, faringoamigdalitis a repetición. Si pueden responder. Ponen 1, 1 y veo un 2. Varios unos. En niños pequeños, vale la aclaración. Perfecto. Bueno, gracias por participar. Bueno, vamos a hablar un poco de los objetivos de la clase. Primero, definir y conocer qué son los trastornos del sueño, conocer las comorbilidades asociadas y la importancia de su diagnóstico, aumentar la sospecha diagnóstica y realizar pesquisa en todos los pacientes, conocer las diferentes alternativas diagnósticas para seleccionar la más adecuada de acuerdo a los recursos que tengamos, las comorbilidades y los factores de riesgo, conocer los principios básicos de la polisomno, y saber cuándo derivar al especialista serían nuestros objetivos. Primero queríamos hablar un poco de por qué es importante dormir, queríamos hablar un poco de sueño, ya que un tercio de nuestra vida dormimos, y bueno, el sueño es un proceso fisiológico, dinámico y reversible, donde se producen modificaciones hormonales, bioquímicas y metabólicas, imprescindibles para un buen funcionamiento diario, para la atención y la memoria. Es una función cortical superior y se clasifica clásicamente en sueño REM y no REM. En esta clase le vamos a dar mucha importancia al sueño REM, ya que es el que está más relacionado con los eventos obstructivos respiratorios, porque se produce hipotonía muscular, más que nada en la vía aérea superior, y una inhibición de los músculos intercostales, y todo esto favorece al colapso de la vía aérea. Está relacionado con los procesos de atención y memoria, consolidación del aprendizaje mayor en la infancia, y también es muy importante saber que en recién nacidos de término y lactantes, la mayoría de su sueño, el 60%, va a ser el sueño REM. O sea que por eso también ser recién nacido pretérmino aumenta el riesgo de apneas. Bueno, después tenemos el sueño REM, que en este sueño sí tenemos una respiración regular, un tono normal, tiene una función restauradora del organismo,
durante esta etapa del sueño se sintetiza la hormona de crecimiento, así que es súper importante, y también varias interleuquinas para el desarrollo del sistema inmunitario. Bueno, después las recomendaciones de una duración saludable del sueño, esto va a variar según la edad. El bebé establece su ritmo circadiano de vigilia-sueño alrededor de los 6 meses. A los 6 meses ya disminuye la cantidad del sueño REM del que veníamos hablando y suele ser parecido al del adulto, y a los 9 meses ya el 90% de los niños deberían dormir durante toda la noche. Luego las siestas son normales hasta los 4 o 5 años, y ahí tenemos los horarios de duración del sueño, que un bebé puede dormir de 12 a 16 horas, un niño pequeño entre 11 a 14, 10 y 13, un poco más grande, 6 a 12 años, 9 a 12 horas, y ya el adolescente se asemeja más al adulto. Es importante remarcar en cada consulta pediátrica que dormir es un hábito que se aprende, y un niño que duerme bien se relaciona con un desarrollo normal del niño. Por eso es importante siempre remarcar todos los hábitos saludables para la higiene del sueño, y obviamente disminuir el uso de pantallas. Bueno, eso básicamente, y también del sueño REM, se produce más o menos 3 o 4 veces durante la noche, siendo más prolongado en las últimas horas, como para terminar un poco de hablar. Cuando un niño duerme menos de las horas recomendadas, se producen varias alteraciones que después vamos a hablar en profundidad, pero ya de por sí, sin tener apneas obstructivas, va a haber un aumento del tono simpático, los órganos endocrinos son muy sensibles a estos cambios, y va a haber un aumento del cortisol que favorece la resistencia de la insulina, y un aumento del apetito por disminución de las concentraciones de leptina y aumento de la grelina, ¿sí? Así que bueno, eso es para hablar un poco de sueño. Ahora vamos a hablar de un casito clínico que vamos a hacer como una imitación del consultorio. Pónganse en personaje, chicas. Bueno, yo soy Mica R1 y Lau es la mamá de Pedro. Hola mamá, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamás? Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura. Bueno, ¿quién trajiste acá? Mira, traje a mi nene Pedro porque Sí. hace un año más o menos que nos mudamos acá a La Plata, y la verdad que no se está adaptando bien al colegio, no hace los deberes, está bastante rebelde, y me sugirieron desde ahí que venga a un pediatra para solicitar una consulta con un neurólogo. Bien. ¿Por qué? ¿Te dijeron algo? ¿Te explicaron algo en el colegio? No, me dijeron que como no se concentra, no presta atención, por ahí se duerme durante la actividad, me dijeron que era recomendable eso. Bien, bárbaro. ¿Él es un nene sano previamente? ¿Tuvo alguna enfermedad antes? No, nació prematuro, pero estuvo poquito en el hospital. Bien. ¿Y alguna enfermedad que haya tenido? ¿Nunca estuvo internado? ¿Fue un nene sano? Suele tener 2 o 3 veces anginas en el año, pero solo eso. Bien, perfecto. Bueno, voy a... Una cosita que me olvidé de comentarte, porque mi marido me está hinchando, pero la verdad que yo no le presté atención. Últimamente a veces hace pis en la cama de noche, pero yo creo que está relacionado con que hace poquito nació la hermanita y está bastante celoso. Ah, justo nació la hermanita. Bien. Bueno, voy a buscar una curvita y vengo. Bueno. Bueno, ahora hablo con Ale, la R3, y le cuento. Ale, mira, me vino este paciente que tiene 6 años, le hice la curvita de peso y me dio en sobrepeso, Z-score +1 +2, y cuando lo revisé tenía hipertrofia amigdalina. Están en La Plata hace 6 meses, justo nació la hermanita, y dice que se hace pis en la cama, y que como que le costaba un poco dormir y eso. Y en el colegio le dijeron que como que gritaba, que se peleaba con las compañeritos, que le costaba prestar atención, que a la maestra le costaba mantenerlo sentado y eso. Perfecto, Mica. ¿Algo más te llamó la atención, el examen neurológico? No, nada. Bastante inquieto, parece en la consulta, me costó, digamos, mantenerlo ahí quieto y eso, pero nada más. ¿Y roncaba el nene o te decía algo del sueño del nene? Ay, no me avivé de preguntarle los ronquidos. Bueno, ¿qué pensabas decirle o recomendarle a la No, le iba a madre? dar, yo supongo que más que todo es por lo de la hermanita y eso, le iba a dar pautas de higiene del sueño, un poco de pautas de alimentación y controlarlo en un mes, a ver si mejoró algo. Bueno, dale, hagamos eso y lo citamos a ver cómo sigue. Dale. Bueno, seguimos. Ahora sigamos a la definición. Bueno, según la clasificación internacional de
alteraciones en el sueño, se incluyen varias patologías. Tenemos los trastornos de apnea obstructiva del sueño, que tenemos del adulto y del niño, los trastornos de apnea central del sueño, los trastornos de hipoventilación relacionados con el sueño, y los trastornos de hipoxemia, que como dijimos, vamos a hablar del punto número 1 básicamente. Bueno, ¿cómo se define el síndrome de apneas y hipopneas del sueño? Se basa básicamente en la aparición de repetidos episodios de obstrucción faríngea, que puede ser completa, que ahí hablamos de apneas, o parciales, que ahí hablamos de hipopneas, durante el sueño, y que se producen como consecuencia de un mayor o menor grado de colapso de la vía aérea respiratoria. Bueno, un poco de epidemiología. Es una entidad muy infradiagnosticada, así que fue muy difícil encontrar una epidemiología actualizada. La epidemiología es de 2 al 3% en la población general, no está bien establecida y tiene una máxima prevalencia entre los 2 a 6 años. Del 21 al 5% al 39,5% de niños obesos tienen SAOS, según el estudio NANOS del 2015. ¿Sí? Y también en otro estudio que encontramos del Garrahan, también en los adolescentes obesos puede llegar hasta el 60%. O sea que es una población que hay que tener alta sospecha. Y bueno, 7-14% es la prevalencia del ronquido en la población general, ronquido sin ninguna patología. Bueno, hablar un poco de los factores de riesgo de presentar esta patología. Tenemos factores funcionales relacionados con la hipotonía faríngea del sueño REM, que ahora les explico bien con un dibujito, y el control neurológico anómalo asociado a inmadurez neuromuscular, que eso sería más que nada en los prematuros. Después tenemos factores genéticos, que hay varios genes que se están estudiando. Ahí tenemos, uno es el receptor de la proteína G, que están relacionados con el nervio vago, el tracto solitario. Después la obesidad, que como se va a depositar tejido graso en la vía aérea, va a producir un estrechamiento faríngeo, y también la asociación con la resistencia a la leptina y el aumento de la grelina que venía diciendo antes. Y otro, cualquier afección médica, neurológica, esquelética o dental que reduzca el tamaño, el control neural o la colapsabilidad de la vía aérea superior. Y bueno, acá tenemos un dibujito de la vía aérea que vemos. En la vía aérea, para decirlo de una manera fácil, tenemos las fosas nasales y la tráquea, que van a ser no colapsables, y en el medio tenemos la faringe, que es tejido colapsable. Durante la inspiración aumenta la presión negativa, y esto favorece a que se colapse la faringe. O sea, todo lo que esté alrededor y aumente la presión va a favorecer el colapso. Toda malformación que tengamos en esa zona también va a favorecer al colapso. Entonces, esto se exacerba mucho durante el sueño REM, ya que tenemos hipotonía. Bueno, los factores de riesgo, vamos a desarrollar un poco más los factores anatómicos. El primer factor de riesgo, que fue la pregunta que hicimos, es la hipertrofia adenoamigdalina. Es el primer factor de riesgo. Acá tenemos la clasificación de los grados. No está tan correlacionado el aumento del tamaño con la mayor gravedad del SAOS. Obviamente su resolución va a ayudar, pero no es directamente proporcional. Y las alteraciones craneofaciales, que acá tenemos para recordar varios síndromes que tienen mayor riesgo de tener SAOS. Y bueno, cualquier alteración facial, más que nada la micrognatia, la retrognatia, la hipoplasia mandibular o mediofacial, que suelen estar asociadas a síndromes genéticos, van a ser un factor de riesgo para SAOS. Bueno, y acá tenemos los 4 fenotipos en los que se divide el SAOS, digamos, que es lo de la hipertrofia amigdalina asociada al colapso. Esto, como dato importante, como para que les quede en su mente, es que la mayor incidencia se da en la edad preescolar, eso que dijo Ale, de los 2 a los 6 años, porque ahí es cuando más crece el tejido del anillo de Waldeyer. Entonces ahí es cuando se da más la relación de ese crecimiento con una vía aérea más chica. Entonces, por eso es, digamos, la edad donde más se produce. Después las malformaciones craneofaciales, que ahí van a tener un SAOS a cualquier edad, principalmente bien desde chiquititos, porque obviamente ya tienen esa malformación. Los trastornos primarios neuromusculares, y la obesidad, que aumenta 4 veces el riesgo de padecer el SAOS.
Con respecto a la clínica, vamos a empezar primero con los síntomas nocturnos. Ronquidos es uno de los síntomas más frecuentes y más importantes y que debemos pesquisar en cada consulta, ¿sí? Mica, la R1, se había olvidado de preguntar eso. Es un dato importante. Después, dificultad para respirar, si ven movimientos abdominales paradójicos, o sea, si ven que tiene como una respiración dificultosa el papá, apneas o pausas en la respiración, si el nene respira por la boca, si tiene un sueño inquieto o agitado, dormir en posiciones inusuales como dormir con el cuello totalmente extendido, la sudoración nocturna, la enuresis, que ese es otro dato que nosotros en Niño Sano, cuando viene un nene con enuresis, nunca se nos ocurre preguntar o pesquisar sobre ronquidos o si tiene SAOS, bueno, es una de las causas. Y el sonambulismo, terrores nocturnos o alguna excitación confusa. Todo eso son síntomas nocturnos que se dan en el SAOS. Con respecto a la enuresis, esto se da porque, digamos, aumenta mucho la presión negativa, o sea, como al nene le cuesta respirar, tiene que hacer mucha fuerza para poder ingresar el aire. Entonces, se genera una presión negativa muy fuerte en el tórax. Esto, por un lado, le genera mucho gasto de energía, así que por eso al nene le va a costar crecer, que eso lo vamos a ver en los otros síntomas. Y por otro lado, ese corazón, digamos, va a estar sometido a una presión negativa mayor. Entonces, ese ventrículo izquierdo se va a dilatar más, se van a activar los vasoreceptores, y eso en parte activa, por un lado, el sistema nervioso simpático, y por el otro lado, aumenta la liberación de péptido natriurético auricular. Así que con el aumento del péptido natriurético auricular, se genera retención hidrosalina, y eso aumenta, digamos, obviamente el líquido que está circulando, y por eso la enuresis, ¿sí? Espero que se haya entendido. Si no me hice mucho lío. Con respecto a los síntomas diurnos, tenemos, bueno, y acá no lo nombré, pero bueno, después lo digo en complicaciones, no importa. Con respecto a los síntomas diurnos, tenemos la respiración bucal, la voz nasal, un mal funcionamiento escolar y del comportamiento. Otra cosa que es muy importante también para que ustedes les quede en su mente es que en los nenes chiquitos lo más frecuente es esto, el mal funcionamiento escolar y del comportamiento. Y la somnolencia se relaciona más con los nenes más grandes, tipo adolescentes. Por eso les puse la fotito del nene dormido, es un nene más grande. Y más chiquitito, el nene más enojado, con dificultad para aprender, hiperactivo, impulsivo, digamos, irritable. Y después la cefalea matutina también, que es otro de los signos que nos tiene que llamar la atención. Y ahí arriba en la fotito, la nena con una fascia medio adenoidea de respirador bucal. Bueno, importante, como nosotros, como médicos de pediatras, digamos, que tenemos que pesquisar el diagnóstico temprano y el tratamiento, ya que esto me puede disminuir la morbilidad del SAOS. Y sin embargo, como pasa siempre, porque no es algo que tengamos muy presente, el diagnóstico se nos va a retrasar con frecuencia. ¿Por qué nos importa? Porque todo esto nos va a traer, como dijimos, problemas del aprendizaje, del comportamiento, complicaciones cardiovasculares y problemas de crecimiento. Como complicaciones tenemos apnea del sueño y la actividad física en niños. Los nenes que tienen apneas durante el sueño tardan más cuando están jugando, corriendo, etc., en recuperar la frecuencia cardíaca basal comparado con pacientes sanos, y van a tener una mayor fatiga durante la actividad. Además de lo que les dije hoy, que obviamente cuando están durmiendo, en vez de estar descansando, están haciendo una fuerza súper importante para poder respirar bien, así que ahí gastan un montón de energía. Así que eso también se va a afectar en su crecimiento. Después, resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Los pacientes obesos con SAOS tienen una mayor proporción de resistencia a la insulina que los pacientes obesos sin SAOS. Además que esto hablábamos hoy de la relación de la grelina. Después tenemos depresión, ansiedad e hiperactividad, que dijimos lo más importante en los nenes más chiquititos. La calidad de sueño y la saturación de oxígeno parecen ser los factores que afectan a estos aspectos psicológicos. Todo esto que les digo es todo, digamos, medio trasladado de adultos, ¿sí? Son fisiopatologías que se suponen y son cosas hipotéticas, no es que está tan bien estudiado, pero bueno, es lo que se piensa que pasa. Y rendimiento académico, que la mayor dificultad en el aprendizaje se relaciona con las horas de sueño de calidad. Obviamente estos nenes, al tener microdespertares y no poder descansar bien, no tienen horas de sueño de calidad. Lo que le quería decir que era lo de la presión arterial, que nosotros cuando dormimos,
nuestro sistema nervioso simpático durante la fase no REM, el sistema simpático como que baja, entonces disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. Lo que pasa con el SAOS es que en realidad esta obstrucción de la vía aérea superior y las contracciones diafragmáticas hacen que se generen alteraciones hemodinámicas, que se active el sistema nervioso simpático y por lo tanto esa disminución de la presión arterial que pasa normalmente y esa disminución de la frecuencia no suceden. Entonces el nene está constantemente con presiones arteriales, digamos, como si estuviese, claro, elevadas, en aumento. Entonces por eso se genera la hipertensión posterior. Y el screening, que esto es lo que nos tiene que interesar a nosotros como pediatras, que la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda preguntar a los cuidadores de todos los niños acerca de los ronquidos durante todas las visitas de rutina, ¿sí? Obviamente en aquellas en las que evalúo la vía aérea, como por ejemplo cuando viene por un resfrío, por una faringitis, etc., también lo vuelvo a preguntar. Pero en todas las visitas de rutina yo no tengo que dejar de pesquisar lo que es el ronquido y las horas de sueño. ¿Qué me tiene que llamar la atención? Cualquier nene que ronque habitualmente, más de 3 noches por semana, por ejemplo, o que tenga ronquidos fuertes, o que tenga pausas en la respiración, lo tengo que empezar a estudiar más, de manera más profunda. Y otros nenes que pueden justificar también una evaluación diagnóstica es cualquiera que tenga algún factor de riesgo u otro síntoma. Por ejemplo, me viene a consultar por enuresis o me viene a consultar por un TDAH, también tengo que pesquisar el SAOS, ¿sí? Y por último, el niño con SAOS tratado, que ya vamos a ver cómo se trata, lo tengo que seguir porque siempre está la posibilidad de que recurran y de que sigan. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de diagnóstico. Como toda patología, siempre vamos a empezar con la anamnesis y el examen físico completo. Acá vamos a agregar unos cuestionarios y después tenemos el resto de exámenes físicos complementarios, como los videos caseros, la oximetría nocturna con capnografía, la poligrafía respiratoria y la polisomnografía, que es el gold estándar en esta enfermedad. Acá tenemos un algoritmo diagnóstico en asistencia primaria, donde es lo que nos venía contando Nika, que siempre tenemos que tratar de pesquisar en todos los pacientes si son roncadores habituales. ¿A qué llamamos roncador habitual? Aquel niño que ronca 3 noches por semana durante 3 semanas o más, sin tener algún cuadro de vía aérea superior en ese momento. Si este niño no tiene otro signo clínico acompañante, solamente le vamos a hacer el seguimiento clínico. Pero si tiene criterios clínicos asociados, mayores y menores, que muestran la tablita, tal vez tengamos que estudiarlo un poco más. Así, ahí tiene marcadito con rojo, si tiene 4 criterios mayores o 3 criterios mayores más 2 menores, debemos seguir estudiándolo por sospecha de síndrome de apnea-hipopnea del sueño u otros trastornos respiratorios del sueño. Si recuerdan a Pedro, acá teníamos 3 criterios mayores, que eran el problema de aprendizaje, el aumento del índice de masa corporal y la conducta, digamos, de hiperactividad. Más 2 criterios menores, que era la historia de prematuridad y la infección de vías aéreas superiores recurrentes. O sea que teníamos que seguir el estudio del sueño. ¿Por qué hablamos de los cuestionarios? Porque añadir un cuestionario específico incrementa la probabilidad diagnóstica de un 26 a un 53% en estos niños. Hay varios cuestionarios, acá les ponemos algunos con su sensibilidad y especificidad. Tenemos el I'm Sleepy, con una sensibilidad perdón, del 82% y especificidad del 50%. Que se llama así por los síntomas que se van a estudiar. Ahí como ven al costadito dice I'm sleepy, la I sería de irritabilidad, la M de índice de masa corporal, la S de ronquido, la L de una respiración dificultosa, la E de apnea. Después también se va a evaluar la hipertrofia amigdalina, los problemas de concentración y la somnolencia diurna. Otro cuestionario es el BEARS, que es lo mismo, o sea, también se llama así por las siglas, que más o menos toman en cuenta los mismos signos y sintomatología, que son
los que les explicó Mica, y este cuestionario en particular es para detectar el ronquido. Si detectamos ronquido en el niño, tenemos que seguir con el cuestionario de Chervin, que tiene alta sensibilidad y especificidad, con una sensibilidad del 85% y una especificidad que varía según la bibliografía de un 72 a un 87%, que ahí lo tienen explayado, pero prácticamente consulta los mismos síntomas. Y lo interesante de este cuestionario es que además de detectar los probables pacientes con SAOS, también valora la calidad de vida del niño antes y después de la intervención. Si, acá abajo tienen, si tiene 8 respuestas positivas o más, sería positivo y tenemos que seguir estudiando a este niño por la alta probabilidad de presentar síndrome de apneas obstructivas del sueño. Seguimos con los exámenes complementarios. Tenemos en primera instancia, digamos, lo más económico, que es la oximetría nocturna. Lo importante de esto es que tiene un alto valor predictivo si nos da positiva, pero un bajo valor predictivo si el test es negativo. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un niño con una alta sospecha clínica de SAOS y la oximetría nos da patológica, tiene una alta probabilidad de presentar síndrome de apnea y hipopneas del sueño. Pero en el caso de ser normal, no lo descarta. Ahí tienen una puntuación también de Mike Hill, que ahí como ven, nombra las desaturaciones, mayor o igual de 90%, mayor o igual al 85%, mayor o igual al 80%, y también lo relaciona con los clústeres de desaturación. Y de acuerdo al puntaje los clasifica en SAOS leve, moderado o grave, y como ven, en donde dice normal, dice que no es concluyente, o sea que hay que seguir estudiando a ese paciente. Esto es súper importante porque nos contaba Sabrina que suelen llegar pacientes derivados pidiéndoles la realización, digamos, de la oximetría para descartar el SAOS. Pero tenemos que tener en cuenta que un estudio normal no lo descarta por completo. Después seguimos con la grabación de videos caseros, que esto es bastante útil actualmente, porque es una medida económica, fácil, y lo que le tenemos que decir a los papás es que lo tienen que filmar al nene mientras duerme durante media hora, que en lo posible sea durante la segunda mitad de la noche, porque en ese momento hay mayor porcentaje del sueño REM, entonces vamos a tener mayor probabilidad de captar las apneas, como les estuvieron explicando las chicas, y la cabeza y el tórax del niño tienen que estar visibles para poder visualizar los movimientos respiratorios. Este es el test de Sivan, que tiene una sensibilidad del 94%, una especificidad del 68%, y lo importante es que tiene una alta correlación con la polisomno de un 84%. Ahí también tiene un puntaje de 0 a 2, y lo que mide este test es el ruido inspiratorio, el tipo de ruido, si es episódico o continuo, los movimientos durante el sueño, si se despierta durante el mismo, el número de apneas, las retracciones torácicas y la respiración bucal. Con este test nos pasa lo mismo. Las puntuaciones mayores a 10 fueron altamente predictivas de SAOS, pero vuelvo a repetir, no hacemos el diagnóstico definitivo, ¿sí? Mientras que puntuaciones menores de 5 se asociaron con normalidad. Si nos da un puntaje intermedio entre 5 y 10, debemos seguir estudiando a este paciente, realizándole, dentro de lo posible, una polisomnografía. Otro estudio es la poligrafía respiratoria. La ventaja que tiene esto es que se puede hacer en el domicilio. Incluye variables cardiorrespiratorias como el flujo oro-nasal, como ven a la nena ahí que tiene la cánula nasal. Mide el esfuerzo respiratorio, la saturación de oxígeno, el ronquido y la frecuencia cardíaca. El esfuerzo respiratorio se mide a través de esas bandas que tiene torácicas y abdominales. La desventaja de esto es que no incluye las variables neurofisiológicas, entonces no permite conocer la estructura del sueño ni la diferenciación del sueño-vigilia. Todos estos estudios complementarios que los vamos nombrando, digamos, de los menos complejos a los más complejos, es más que nada por la disponibilidad que tenga cada padre o cada centro de salud
y no dejar, digamos, de pesquisar la patología si es que no se tiene acceso a una polisomnografía. La indicación de la poligrafía es en aquellos pacientes con alta o baja probabilidad de padecer un SAOS, que sería más o menos como vimos recién en la grabación de videos caseros. Y por último tenemos la polisomno, que es el gold estándar de diagnóstico, que es un registro continuo y supervisado del estado de vigilia-sueño mediante las variables neurofisiológicas y cardiorrespiratorias. Bueno, las variables respiratorias serían las que veíamos recién en la poligrafía, la cánula nasal y hay termistores que miden el flujo aéreo nasobucal, la impedanciometría que se utiliza para evidenciar los movimientos torácicos y abdominales, sensores de ronquido y la pulsiometría y capnografía. Y dentro de las variables no respiratorias tenemos el electromiograma, el electroencefalograma, el electrooculograma, que estos tres en conjunto nos van a favorecer porque nos permite reconocer las distintas fases del sueño REM y no REM. Después se le pueden agregar sensores de extremidades que nos van a indicar la posición del niño durante el sueño, el electrocardiograma de 3 derivaciones, y se le pueden agregar otras variables, como por ejemplo una pH-metría y la presión intraesofágica, ante sospecha de reflujo gastroesofágico en relación con las apneas. Este estudio es bastante completo porque también, no solo se utiliza para el diagnóstico de SAOS, sino que también en distintos trastornos epilépticos como el síndrome de piernas inquietas. Por eso los sensores de extremidades para valorar la posición corporal. Bueno, en cuanto a la polisomnografía, una vez realizada tenemos que ver si esta puede ser valorada, digamos, si fue bien hecha. Lo importante son tener en cuenta estos puntos que les pusimos acá, que el estudio tiene que tener un mínimo de 3 horas de sueño, sin privación previa del mismo, o sea, no se le puede dar ninguna medicación, porque si no nos va a alterar el funcionamiento y el sueño normal del niño. Después vamos a tener el tiempo total de registro y el tiempo total de sueño. Estos se diferencian en que el tiempo total de registro va a tener algunas interfaces que nos van a perjudicar, digamos, en la lectura, como pueden ser las conexiones y desconexiones del sistema. Entonces hay que diferenciar entre el tiempo total de registro y el de sueño efectivo. De eso vamos a sacar la eficiencia del sueño, en donde vamos a dividir el tiempo total de sueño sobre el tiempo total de registro, que para que sea válido tiene que ser mayor al 80%. Después el sueño REM tiene que ser por lo menos de un 10 a un 20% del tiempo total de sueño. La saturación promedio mayor o igual al 95%. Después el tiempo de saturación menor al 90% es normal hasta un 1,5%. Y la PCO2 mayor a 50 milímetros de mercurio es normal hasta un 25%. También lo que hay que diferenciar es la diferencia entre apnea e hipopnea. Como ya sabemos, una apnea patológica es un cese de la respiración por 20 segundos o más, pero en términos de la polisomnografía, se define como la caída del flujo aéreo en más del 90%, relacionado con un decaimiento de la saturación de oxígeno de un 3% o más. Y la hipopnea sería la disminución del flujo aéreo mayor al 30%, también relacionado con esta desaturación o microdespertares. A su vez, estas pueden ser centrales u obstructivas. Esto es muy de especialista, e igual es para tener una base, ¿sí? Dentro de las centrales, el esfuerzo respiratorio va a estar ausente, en el caso de las apneas, y disminuido en la hipopnea. Y las obstructivas, vamos a ver un esfuerzo respiratorio conservado o aumentado. Para que sea más claro, acá hay un grafiquito bastante simple, en donde tenemos el flujo nasobucal, la saturación de oxígeno y el esfuerzo tóraco-abdominal. En una apnea central, como vemos, acá va a haber una pausa del flujo que va a estar relacionado con el cese, digamos, la ausencia del esfuerzo tóraco-abdominal y el descenso de la saturación de oxígeno.
En la obstructiva, en cambio, va a haber un cese, digamos, del flujo, pero el esfuerzo tóraco-abdominal va a estar conservado o en este caso aumentado, ¿sí? Y en las apneas mixtas hay un cese del flujo, pero el esfuerzo tóraco-abdominal puede estar ausente o presente. Lo importante en valorar en la polisomnografía es el índice de apnea-hipopnea, que es el número de apneas obstructivas, centrales, mixtas e hipopneas por hora de sueño. Y este es el parámetro polisomnográfico más utilizado para la descripción de la severidad del SAOS, ¿sí? Ahí están los índices. Bueno, hay uno que es el índice de apneas centrales, que por ahí es más utilizado en neonatología, que se calcula dividiendo el tiempo total de sueño por 60 minutos, porque lo vamos a hacer en 1 hora, y lo normal es de 1 a 3. Y el índice de apnea y hipopnea, el valor normal va a ser menor o igual a 1, que en algunas bibliografías decía que en niños sanos hasta 3 se puede considerar normal. Un SAOS leve va a ser con aquel que tenga un índice de apnea y hipopnea entre 1 y 5, moderado entre 5 y 10, y severo mayor a 10. Sabri, no sé si querés aclarar algo de eso. Si querés terminar y después volvemos diapo por diapo para ir aclarándole algunas cosas, si quieren. Si no, como prefieras, me da igual. Bueno, en cuanto al tratamiento, ¿en quiénes van a estar indicados? El tratamiento va a estar indicado en aquellos niños que tengan en el estudio del sueño, o sea, la polisomnografía o la poligrafía respiratoria validada, con un índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 5, y aquellos que tengan entre 1 y 5, pero asociados a morbilidades, descenso, alteraciones, digamos, en la calidad de vida, factores de riesgo y demás. En estos niños el tratamiento principal, a diferencia de las patologías que estamos acostumbrados, va a ser quirúrgico, ¿sí? Se va a hacer la adenoamigdalectomía, que tiene una eficacia del 70-83% en esta patología, y se relaciona con mejoría de la sintomatología diurna y la reversión de las complicaciones en muchos casos. Marcamos eso porque no en todos los pacientes va a ser el tratamiento curativo, ¿sí? Esto es un tratamiento aditivo y que también va a ser importante recalcar el tema de la nutrición y la higiene del sueño, ¿sí? También lo importante de las adenoamigdalectomías en estos pacientes es que suelen tener complicaciones respiratorias postquirúrgicas más frecuentes, 5 veces más frecuentes que los niños que no tienen riesgo de SAOS. Y bueno, después hay tratamiento quirúrgico, digamos, dirigido para otras patologías, por ejemplo, los síndromes que veíamos que tienen alteraciones craneofaciales, o bueno, la traqueotomía en los SAOS graves con contraindicación o fracaso de otros tratamientos. Como acá, bueno, les estaba adelantando, el tratamiento conservador y principal va a ser la educación nutricional e higiene del sueño. Eso hay que remarcarlo desde el inicio a los padres, porque es una patología que también tiene alto índice de recidivas en ciertos pacientes, sobre todo en los pacientes obesos. Y después hay otros tratamientos que en la realidad no están del todo probados, que son más de sostén y para mejorar la sintomatología, como los corticoides tópicos nasales o los antagonistas de leucotrienos, que esto va a favorecer principalmente a aquellos niños que tengan rinitis alérgica o que tengan sintomatología persistente luego de la adenoamigdalectomía. También hay tratamiento ortodóntico en pacientes con alteraciones craniofaciales, como por ejemplo la expansión rápida del maxilar. La oxigenoterapia no está recomendada porque puede ocasionar aumento de la PCO2, pero si el paciente lo requiere, siempre se debe hacer con monitorización cardiorrespiratoria o bueno, en la presencia de soporte ventilatorio, obviamente. Y el CPAP es un tratamiento de segunda línea que está indicado en el SAOS residual tras la cirugía o en el SAOS relacionado con obesidad, alteraciones craneofaciales o enfermedades neuromusculares que también son pacientes de alto riesgo. Y lo importante de esto es que la titulación de la presión de la CPAP siempre se tiene que medir e ir ajustando con la polisomnografía, ¿sí?
Y bueno, lo que nos pareció importante remarcar esto de que el tratamiento es individualizado de cada paciente, en niveles y combinado. Los factores de riesgo para el síndrome de apnea y hipopnea del sueño residual son la obesidad, el asma, las alteraciones craneofaciales, el SAO severo con un IAD prequirúrgico mayor a 20, la edad mayor de 7 años, porque como decíamos, esta patología es más frecuente entre 2 y 6 años de edad por el tema de la hipertrofia del anillo de Waldeyer, pero si persiste más allá de los 7 años, significa que tiene otros factores asociados. Un Malapati grado 3-4, que será el score, digamos, para la intubación anestésica, y las enfermedades neuromusculares. Y ahí les remarcamos algo que nos pareció importante de este estudio que se llama CHAT, que hay un mayor aumento del índice de masa corporal en los niños luego de la cirugía, y por eso es muy importante remarcar esto del tratamiento higiénico dietético. Bueno, y esto es más o menos de lo mismo, es el algoritmo diagnóstico. Si le hacemos la historia clínica, los cuestionarios y todo, nos da a que el paciente puede llegar a tener un síndrome de apnea y hipopnea. Le vamos a hacer la poligrafía respiratoria, o bueno, lo que tengamos a mano. Si el puntaje es menor a 5, habíamos dicho que no era concluyente, entonces deberíamos hacerle la polisomnografía, que es el gold estándar, y si es mayor o igual a 5, se puede derivar en primera instancia al otorrino para valorar la adenomigdalectomía. Una vez realizada la polisomno, de acuerdo al índice de apnea y hipopnea, vamos a tener distintos tratamientos. Si es mayor o igual a 5, le vamos a hacer la cirugía. Si es entre 3 y 5 y no tiene comorbilidades, lo podemos seguir o darle un tratamiento de sostén como los antiinflamatorios. Y si tiene menor a 3, ahí vemos, si tiene menor a 1, lo podemos seguir controlando. Si es mayor a 1 y también está en duda, le podemos hacer el tratamiento conservador y derivarlo al especialista. Y si el paciente ya tiene comorbilidades, obviamente en primera instancia lo vamos a derivar al especialista para que él instaure primero el procedimiento diagnóstico oportuno y después el tratamiento. Bueno, y después para retomar el caso clínico, volvemos a Pedro. Bueno, no vino después de un mes que le habíamos pedido, regresó luego de un año. La madre refiere ahora que le preocupa porque empezó a roncar durante toda la noche y parece que deja de respirar, es lo que nos refiere. Le realizamos el test de Chervin, que dio positivo en 9 parámetros, y además le hicimos la tabla clínica y tenía 4 factores de riesgo mayores, así que era altamente sugestivos de SAOS. Se deriva al otorrino para hacer la amidalectomía y a neumonología para la evaluación del sueño. ¿Qué pasa? Por todo, bueno, en el hospital que estaba el niño y demás, tardó mucho en poder conseguir la consulta al otorrino, la cirugía, la polisomnografía. Finalmente se diagnostica SAOS moderado, y luego de la cirugía y el tratamiento nutricional del niño, mejora los síntomas. La maestra le dice a la madre que el niño ahora presta atención en la escuela, que mejoró el rendimiento escolar, se resuelve la enuresis, se resuelven los ronquidos, y bueno, pendiente el seguimiento con la polisomnografía, y sigue con su control nutricional. Pero bueno, básicamente quisimos poner esto para recalcar que muchas veces es una entidad infradiagnosticada, que no la sospechamos tanto, no la preguntamos tanto, y que muchas veces se demora mucho el diagnóstico por directamente ir a la polisomnografía y no buscar otras alternativas, y realmente con el tratamiento mejora muchísimo la calidad de vida del niño, y que esto se retrase también aumenta las complicaciones. Bueno, ¿querés, Sabrina, que volvamos a alguna diapositiva antes de las conclusiones? Si querés, Alexa, volver al principio. Dale. Al principio. Me gustaría que todos igual tengan los micrófonos abiertos porque les voy a hacer algunas preguntas. Dale. Un poco. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Sabrina, pertenezco al servicio de neumonología, fui becaria del laboratorio de sueño en el Hospital Garham desde el 2016 hasta el 2018,
y bueno, por eso las chicas me consultaron, aunque no soy muy, muy experta, pero bueno, un poco les puedo aclarar algunas cosas. Alexa, si querés poner el tema de las 3 preguntas que pusiste al principio, Sí. sobre cuál era la patología más frecuente, creo que la primera era cuál era la patología, la causa más frecuente del SAOS, creo que la mayoría contestó la pregunta 3, la hipertrofia amigdalina. Nada más aclararle que si bien la hipertrofia amigdalina es una de las causas más frecuentes, las 3 están asociadas a la aparición del SAOS, obviamente siempre dependiendo de cuál es el paciente, ¿sí? Si tenemos un paciente con un síndrome genético, lo más probable es que la causa más frecuente en ese paciente sea una malformación de la vía aérea superior o una alteración del tercio medio o inferior de la cara, ¿sí? Siempre va a depender de qué paciente tengamos enfrente. Tomás, no puedo leer y mientras hablar, así que después si querés acotarme algo de los pacientes, los gordos que tuvimos mientras tu rotación, estaría bueno que los comentes para que tus compañeros los conozcan, pero me distrae el leer y aclararle un poco de las diapos. Con respecto a la segunda, si recuerden, la mayoría también contestó la 3, la 2 de ninguna manera es un síntoma relacionado al SAOS, la adenofagia no tiene nada que ver, pero sí la enuresis, recuerden que siempre es la enuresis secundaria, y esto hay que diferenciarlo. Siempre lo que le tienen que preguntar al paciente es si era un paciente que llegó a controlar esfínteres y luego un tiempo comenzó nuevamente con enuresis, porque eso hay que diferenciarlo. Y la tercera, cuál de las siguientes es una de las expresiones clínicas más frecuentes en niños pequeñños. Vuelvo siempre dependiendo de qué paciente estemos hablando, ¿sí? La faringoamigdalitis a repetición nada tienen que ver con el SAOS, pero tanto la hiperactividad como la somnolencia son no tanto, son síntomas de SAOS, y uno puede ser primero que el otro, obviamente primero la hiperactividad, y ya la somnolencia diurna se relaciona con la hipoventilación alveolar. Así que eso vendría como una consecuencia de un SAOS. Pero ténganlo en cuenta también. La otra, Alexa, algo que venía del sueño que les quería aclarar, sobre el sueño REM y no REM, básicamente la diferencia, si bien todos somos pediatras, recuerden que siempre todos tenemos algún familiar carrón que les va a preguntar, en pediatría el SAOS es más frecuente durante el sueño REM, y en los adultos es más frecuente en el sueño no REM, y esa es una diferencia importante que tienen que saber. Y en cuanto a los ciclos del sueño, que algo dijeron las chicas, el primer sueño REM se alcanza generalmente a los 90 minutos de dormirse, y esos periodos de, de alternancia entre sueño REM y no REM o sueño lento profundo se van alargando a medida de la noche. Por eso siempre uno le pide, cuando le pide algún video a los padres de cuando duermen, lo ideal es que se lo pida en la segunda mitad de la noche, porque tenemos más porcentaje de sueño REM. ¿Sí? El sueño REM es más largo y tenemos más posibilidades de ver la respiración paradojal, el ronquido, la pausa o lo que sea. Bien, vamos al caso clínico. Alexa, si te parece. Bueno, lo de la enuresis siempre secundaria ya se los aclaré, y hay 2 cosas que les quiero aclarar. Una, que desde la escuela les recalcaban algo importante, y era que el chico se dormía en la clase. ¿Eso les parece que es algo para categorizar o no? ¿Y qué importancia le darían? Si alguno sabe la respuesta, o lo intuye, por ahí. Tomás, tú que estuviste en Neumo. Perdón, justo en este caso, Sabrina, era el nene como que estaba hiperactivo durante el día, no se dormía. Pero si el nene se dormiría en la clase, es como una bandera roja de que el niño de que probablemente necesite por ahí otro soporte, como un CPAP, o deba internarse, básicamente. Exactamente, a eso voy, ¿sí? No tanto por el tema de cuál sería la elección terapéutica en este paciente, sino que deberían tener en cuenta que sí, de la escuela, una de las cosas más importantes que plantean es que el chico se queda dormido en clase,
es algo a tener en cuenta, no para esperar una consulta 2 meses con el otorrino, sino para tratar de buscar un método diagnóstico que te acerque, digamos, al diagnóstico del SAO, si no podés tener la polisomnografía en un breve tiempo, ¿sí? Y es algo que uno tiene que categorizar, y por ahí sería una de las causas para internar un paciente, ¿sí? Y otra cosa, que por ahí obviamente, porque es un caso clínico por una clase, siempre recuerden que los pacientes que vienen con estos síntomas, sobre todo este paciente que tenía una hermanita recién nacida, siempre acuérdense de preguntarle el tema de la higiene del sueño. ¿Cuánto duerme? ¿Cuántas horas al día? Si duerme siesta, si no duerme siesta, y el uso de pantallas, ¿sí? Y eso es muy importante porque primero lo que uno obviamente tiene que descartar es que el chico, a pesar de estar durmiendo bien me refiero a las horas en las que debería estar durmiendo, no está haciendo otra cosa, ¿sí? Porque para ahí se va a la cama a las 8, se acuesta, como los adolescentes en este tiempo, se duermen a las 4 de la mañana y a las 8 o 9 por ahí están arriba, o a veces mucho antes, a las 7 para irse a la escuela, y en realidad sus horas de sueño fueron 3, y el chico se duerme en clase porque solamente durmió 3 horas a la noche en la casa y no por otra cosa, ¿sí? Entonces siempre, si bien este paciente tenía muchas otras cosas, el sobrepeso, la hipertrofia amigdalina, siempre recuerden preguntarle justamente cuántas horas de sueño tiene, si duerme siesta, sobre todo a los 6 años ya uno no debería dormir siesta, ustedes tampoco, y la exposición a las pantallas, que eso obviamente trae algunas alteraciones en el sueño y está estudiado en el último tiempo, ¿sí? Después de lo otro que les quería aclarar, eso está muy bien, esos son básicamente los trastornos respiratorios del sueño que nosotros tenemos en mente, y lo que les quería aclarar un poco más adelante, Alexa, es que ustedes lo diferencian en síntomas nocturnos versus síntomas diurnos, y en realidad yo lo diferenciaría entre síntomas relacionados a SAOS y síntomas relacionados a hipoventilación, ¿sí? Los síntomas nocturnos serían más los relacionados al SAOS, el ronquido, la enuresis secundaria, el sueño fraccionado, las pausas respiratorias, la respiración paradojal o dificultosa, y los síntomas relacionados con la hipoventilación ya serían los síntomas diurnos, como la cefalea matinal, la somnolencia diurna y la sudoración profusa, como un síntoma que por ahí también suele aparecer bastante y uno por ahí no le da la importancia que se merece. ¿Qué más? Y después les quería aclarar, no sé si se va a ver, pero porque no se veía bien, en realidad ustedes hablaban de clúster de desaturación, y no sé si todos saben qué es lo que es un clúster y cuál es el gráfico, digamos, de un clúster de desaturación. El clúster son ramilletes de caídas de la saturación por debajo de 90, no sé si se va a ver, díganme si se ve o no este dibujito que yo les hice acá. ¿Lo llegan a ver? A ver. Más. A ver, ahí comparto pantalla. No, Porque no, en la cámara lo está mostrando. Se ve. no sé si se ve, donde la línea del medio sería la saturación promedio, y esas caídas en negro, eso sería un clúster de desaturación. Básicamente lo que dice en realidad no el score, sino el artículo original que dio lugar a ese score, es que a medida que uno tiene más clúster de desaturación en un registro de oximetría nocturna, más un valor predictor positivo para el riesgo para tener un SAOS, ¿sí? Pero quería que todos supieran lo que es un clúster de desaturación, porque si no, no se entiende el score, digamos, y la utilidad del score de McGill. Y después dos o tres aclaraciones más con respecto a las últimas diapos. La poligrafía, siempre recuerden que es un estudio de sueño de segundo nivel, y solo se puede hacer en pacientes sin factores de riesgo, o sea que aquellos pacientes con alteraciones craneofaciales no se puede utilizar como método diagnóstico. Otra aclaración sobre los puntos de la polisomnografía es que creo que Laura dijo que la PCO2 con un valor mayor a 50 milímetros de mercurio es normal hasta un 25%, no es normal, sino que uno define la hipoventilación alveolar nocturna
como el tiempo total de sueño con una CO2 mayor al 50, mayor al 25%, pero si uno tiene menos del 25%, pero tiene una CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio, es una hipercapnia y uno debe estudiarla, pero no es normal, ¿sí? Y después, otra cosa que por ahí no nombraron, es que muchas veces, sobre todo a veces en los informes del hospital o en los informes que vienen de pacientes derivados, muchas veces lo que ponen en el informe es el índice de perturbación respiratoria, o IPR, y no está nombrado ahí qué es lo que es, pero el IPR junta todas las apneas, o sea, todos los tipos, las centrales, las obstructivas y las mixtas, y la saca, digamos, en el tiempo total de sueño. O sea que cuando está informado el IPR no es equivalente al índice de apneas obstructivas si es que ustedes no tienen discriminado cuántas apneas centrales y cuántas apneas obstructivas o mixtas tienen, ¿sí? Que es una bolsa de gato donde están todas las apneas y no digamos, es equivalente al índice de apneas si a vos te informan que tenés 0 apneas centrales. Claro. ¿Sí? Y lo último ya para terminar, y con esto los dejo porque me tengo que ir, con respecto al tratamiento, siempre el tratamiento de elección obviamente es si tiene algún factor de riesgo o algo asociado que uno pueda mejorar, siempre hay que avanzar en esa línea primero. Si es obeso o tiene sobrepeso, hay que reforzar mucho el tema del descenso de peso. Generalmente con un descenso del 10% del peso los pacientes mejoran mucho los síntomas, sobre todo lo que es el ronquido, y el tema del sueño, del fraccionamiento del sueño y de la calidad del sueño. El CPAP está reservado para los SAOS por hipertrofia amigdalina que se operaron y quedaron con un SAOS residual, o en aquellos pacientes que presentan una hipoxemia sostenida en la polisomnografía y hasta eventualmente el descenso de peso o la cirugía de amígdalas o la cirugía de avance mandibular en aquellos pacientes con alteraciones craneofaciales, uno le inicia un tratamiento porque no puede dejar al paciente con una hipoxemia sostenida, ¿sí? Y idealmente la titulación, en un ideal se debería hacer en un laboratorio de sueño, pero acá en Argentina eso no sucede. Uno la puede hacer al lado de la cama del paciente en el momento que le va a conectar el equipo, o hacer el seguimiento con oximetrías nocturnas seriadas e ir ajustando las presiones de acuerdo a los valores de la oximetría. Y lo último, y ya para terminar, que esto se lo tratamos de repetir siempre a los chicos que pasan por neumo, acuérdense que la oxigenoterapia en los pacientes, más que nada hay que tener, no en un SAOS común y corriente, por una hipertrofia amigdalina, o en un SAOS puro, sino en aquellos SAOS que tienen hipoventilación alveolar asociada, o en pacientes neuromusculares, que ya saben que como van a tener una depresión del centro respiratorio, darles oxígeno solo le mejora la saturación, pero le empeora la hipercapnia. Eso básicamente, la clase estuvo bien, y espero no haber hablado muy rápido para aclararle o sumarle cosas que me parecen que son importantes. Y sí, me parece muy importante que se pesquise realmente. Hay mucha obesidad, hay mucho paciente roncador, hay mucho paciente con hiperactividad que terminan en tratamientos neurológicos tremendos, y a veces es solamente hacerles abrir la boca o hacerlos bajar de peso y mejorarles un poco, digamos, los factores de riesgo asociados y nada más, y no tienen nada neurológico. Así Perfecto, que, gracias. Muchas gracias, Sabrina. Nada de nada, hasta luego, chao, chao. Bueno, acá les dejamos el algoritmo diagnóstico. Bueno, llegamos al tratamiento. Bueno, eso es el control post-tratamiento, que bueno, también lo dejamos para que lo lean después. Y le queríamos dejar 2 trabajos de investigación que nos parecieron importantes, ya que hay muy poco sobre esta patología en niños de estudios. Así que bueno, tenemos el estudio CHAT del 2013, que es un estudio inglés, que lo que hace es evaluar los resultados
post-amidalectomía versus el tratamiento conservador. Hicieron 2 grupos de pacientes, a unos le hicieron, que todos tenían indicación de amidalectomía, algunos le hicieron la amidalectomía apenas tuvieron el diagnóstico de SAOS y a otros esperaron 6 meses. Bueno, y el 79% de los pacientes que le hicieron la amidalectomía temprana normalizaron la polisomnografía y también, lo que es muy importante, un gran porcentaje mejoró la atención, la ejecución de tareas y disminuyeron los síntomas de SAOS. Fue un N de 464 niños, que la verdad hay casi nada de estudios con esta cantidad de pacientes. Y después otro estudio es el estudio NANOS del 2015, que se hizo en España y se evaluaron pacientes obesos, 248 niños, para evaluar la prevalencia de SAOS. Y es de ahí donde sacamos la prevalencia de 21.5 a 39.5 pacientes obesos con SAOS. O sea que nuestra sospecha ante un paciente obeso tiene que ser alta. También lo que hicieron es, de estos pacientes obesos, los dividieron en 4 grupos y según la severidad del SAOS le dieron el tratamiento. Y a las conclusiones que llegaron, que aunque se haga la amidalectomía y muchos van a mejorar, es muy importante, fundamental, la disminución del peso, porque si no, tienen mayor porcentaje de recidiva de los síntomas, los pacientes obesos. Así que bueno, y como decía Lau al principio, los pacientes post-amidalectomía, si no realizan el tratamiento nutricional, suelen aumentar más de peso y esto empeora los síntomas. Así que bueno, básicamente eso. Bueno, y finalmente, ahora sí para terminar, verdadera, ¿no? Como venimos diciendo, lo que queremos que se lleven de esta clase básicamente es que es importantísimo nuestro papel como pediatras en atención primaria para el diagnóstico precoz por todas las consecuencias que tiene tener un SAOS no diagnosticado, y preguntar en cada consulta sobre los ronquidos, sobre el sueño y sobre las pautas de higiene del mismo. Usar los cuestionarios para tener altas sospechas, usar ahora que tenemos tan al alcance de la mano los videos con el celular y eso, poder derivar oportunamente al especialista y seguir, primero que el tratamiento de elección generalmente va a ser la amidalectomía, y una vez que eso suceda, y el descenso de peso, y una vez que eso suceda, siempre acordarnos que tenemos que seguir al paciente por el riesgo de recidivas. ¿Sí? Así que con todo esto podemos mejorar la calidad de vida del niño, disminuir los riesgos cardiovasculares y las complicaciones en el futuro. Ahí está Laurita con la bibliografía. Ah, y un dato de color que nos avisó Ori, que nos olvidamos, que la causa más frecuente en niños menores de 2 meses es la laringomalacia, que eso no lo habíamos nombrado. Y ahí estoy yo con hiperextensión porque tengo SAOS. Ale que se durmió y yo de nuevo. Bueno, gracias. Espero que les haya servido. ¿Alguna pregunta más o terminamos? A ver, acá veo el chat. Ahí Tommy había comentado algo, no sé si querés comentar. Sí, es al principio, ¿viste, Tommy, que pusimos la clasificación de todos los trastornos del sueño? Son un montón. Nosotros hablamos de SAOS, pero eso ya sería otra clase. Lo invitamos a que la dé si quiere seguir aportando. Sí, si querés hablar de hipoventilación alveolar, sos bienvenido. Excelente, chicas. Re lindo, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, chao.